Buenas tardes, vamos a iniciar la simulación de audiencia. Buenas tardes, señores abogados, partes procesales, señor secretario y demás asistentes de esta audiencia. Mi nombre es Edith Rosero Gómez, como jueza de este Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, con sede en Cantón Cuenca. Señora secretaria, sírvase constatar la presencia de los sujetos procesales indispensables para la realización de esta audiencia, así como también de quienes han sido notificados y convocados de la misma. Además, sírvase verificar si nos encontramos en el día y hora señalados para la misma. Correcto, su señoría. Encontrándonos en la fecha y hora señaladas del día 3 de junio del 2026 a las 17 horas para la presente audiencia de pago indebido convocada por audiencia preliminar celebrada el día 13 de mayo del 2026 dentro de la causa número 01-501-2010-90038. Para la presente audiencia se encuentran presentes por la parte actora la señora Tania Salazar, representante legal de la compañía Negocios Automotrices Neo Hyundai S.A., con sus abogados, abogado Luis Fernando Coello y el abogado Hamilton Sánchez. Y por la parte demandada, el señor economista Oshan Mite y sus abogados defensores y abogado Flavio Sagniay y abogado Javier Pazmiño. Devuelvo la palabra, señora jueza. Muchas gracias, señora secretaria. Verificada la presencia de las partes procesales y quienes han sido convocadas a esta diligencia, se declara instalada la presente audiencia de juicio, misma que fue convocada la audiencia preliminar celebrada el 17 de septiembre del 2019 dentro del juicio de impugnación de pago indebido número 1501-2019-0038, de acuerdo a la competencia que la ley le confiere para conocer esta causa y conforme el artículo 297 y 299 del Código Orgánico General de Procesos, en concordancia al artículo 218 del Código Orgánico de la Función Judicial. Doy por iniciada la presente audiencia de juicio. A los señores abogados de las partes procesales y público en general se les recuerda que esta audiencia es pública y telemática, por ende está siendo grabada. Se les solicita mantener los micrófonos apagados y habilitar únicamente durante su intervención. Cualquier interrupción dará lugar a que esta jueza tome correctivos necesarios. Señora secretaria, tenga la bondad de dar lectura a la resolución constante en el extracto del acta de la audiencia preliminar. Correcto, señora jueza. De la foja 70 a la 73, conforme el expediente que consta en el acta resumen, donde se determina el objeto de controversia que es la respuesta a la impugnación en la resolución número SENADE-DBQ-2019-0015-RE del 25 de enero del 2019, emitida por la Dirección Distrital de Quito del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Se declara sin lugar el reclamo de pago indebido, de igual manera el anuncio de las pruebas por parte de la parte actora, que es la materialización de los documentos relacionados con la importación a régimen 21, como son la consulta de detalle de declaración número 046-2023- 21-00813575, la factura comercial donde se determinan los artículos importados y la información del producto, de conocimiento de marca por el detalle de la fecha de embarque de la mercadería con su respectiva traducción, del que se desprende la fecha de embarque a Ecuador de las mercancías respectivas importadas y de motivación de cobro indebido. La materialización de la solicitud de autorización de prórroga entre el régimen especial de perfeccionamiento activo de fecha 14 de noviembre de 2014, la materialización de los documentos relacionados, la nacionalización de las mercaderías no solo fueron embarcadas antes de la diligencia de la salvaguarda, sino ingresadas al Ecuador. Está en la consulta del detalle de declaración número 055-2015-00-7931. 16. La materialización
de los documentos relacionados con la reexportación realizada haciendo la consulta del detalle de declaración de exportación número 046 2014-61-00-43-38-15 y 046 del 2014-61-00-48-44993. La materialización de la liquidación de aduana número 33303891, con la que demuestran que dentro del valor que se liquidó, se gestiona la materialización con la partida arancelaria número 87-04-22-2080, que se pagó un valor de 688.183,61 centavos de los Estados Unidos de América, por concepto de salvaguardas, información que además consta en la base de datos de la Administración. Cada estado de cuenta bancaria emitida por el Banco Internacional de la cuenta número 800-0609-196 y cuyo titular es la compañía de negocios autos automotores Neo Hyundai S.A., de la que se confirman los valores que fueron cancelados a la SENAE. Anteriormente CAE. Con fecha 04 de febrero del 2016, por concepto de la materialización en materia de análisis de esta demanda, se ha incluido copia certificada del mayor general del diario contable de la contabilidad de la compañía de negocios automotrices Neo Hyundai S.A., que se desprende del pago realizado a la SENAE por medio de la cuenta del Banco Internacional número 800-1060-91996. Mediante audiencia preliminar se admiten las pruebas por la parte del actor, el anuncio de pruebas por la parte demandada, las copias debidamente certificadas del informe técnico KBU 2018 IF 1006 emitido por la ingeniera Karina Álvarez Constante, memorando a la CNAE 2018 11373, suscrito por el doctor Hugo Pérez, jefe de procesos aduaneros, y el aforo documental en su parte pertinente relacionados a la denominación, salvaguardia y el valor que asciende a este rubro. Modo de demostrar que se trata de una recordación de valor comercial, más no de una relación entre hechos y las normas aplicables del caso. La resolución SENAE DDQ-2019-001-15 R del 25 de febrero de 2019 se contiene los antecedentes actuados, fundamenta y motiva la declaración sin lugar lo reclamado, siendo en audiencia preliminar emitida estas pruebas por parte del demandado. Devuelvo la palabra, señora jueza. Gracias, señora secretaria. Habiendo escuchado todo el extracto del acta de audiencia preliminar, concedo la palabra a la parte actora, quien dispondrá de 10 minutos para formular su alegato inicial, mismo que concluirá determinado el orden en el que se practicaron las pruebas. Le doy el uso de la palabra a los señores abogados, por favor. Muy buenas tardes, señora jueza, tribunal público presente. Para efectos de grabación me presento, mi nombre es Luis Fernando Coello Pino, con matrícula profesional 2015-0988, en calidad de defensor técnico de la compañía Negocios de Automotrices Neo Hyundai S.A. Si bien es cierto, señora jueza, comparezco dentro de esta diligencia justamente para ejercer la defensa técnica de la compañía Negocios de Automotrices Neo Hyundai, quien ha venido tratando de buscar una solución jurídica a su problema. Ha acontecido, esto es, la impugnación de un acto administrativo. Eh, Sin nada más que decir, señora jueza, le devuelvo la palabra. Gracias, señor abogado. De la misma manera, y conforme al principio de contradicción, concedo la palabra a la parte demandada, quien también dispone de 10 minutos para formular su alegato inicial, el mismo que concluirá determinado el orden en que se aplicaron las pruebas. Le doy el uso de la palabra.
Buenas tardes, señora jueza, señor secretario, colega de la parte actora y público general. Soy el abogado Javier Pazmiño, con nombre de matrícula 14-2012-21 del Colegio de Abogados de la provincia de Imbabura. Señora jueza, ¿puede indicar que comparezca en esa diligencia ejerciendo la defensa técnica del economista Javier Saray, director distrital de Quito del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador? Referente a lo expuesto por la parte actora, negamos que los argumentos invocados hayan demostrado la configuración de pago indebido, y mi cliente, el señor Javier Garay, como representante del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, me faculta a fundamentar y defender ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal una legalidad que de validez de las resoluciones que se contrapongan, perdón, y aportándolos en métodos de de necesidad para establecer el derecho de las partes de acuerdo lo que indica el Código Tributario en el artículo 103, numeral 7, además del Código Tributario en el artículo 108, último inciso, que manifiesta que los pagos por concepto de salvaguardas se las considera una medida de defensa comercial. Significa que estos pagos efectuados durante las dos urgencias son pagos debidos, es decir, que si los jueces que fueron correctamente pagados ya no sean las de salvaguarda, sino un tributo al marco legal del Código Tributario, que el Código Tributario contempla, que les considera un pago indebido también en el artículo 98 del Código Tributario, que habla sobre los derechos antidumping y contemplatorios resultantes de la aplicación de medidas de salvaguardias serán recaudados por la Administración Aduanera junto con los tributos del comercio exterior aplicable, y que por ello sean considerados como tributos los recargos arancelarios y además gravámenes económicos que se apliquen por conceptos de defensa comercial. Lo pueden ser considerados como tributos y términos que establece el presente código. Por los datos no se registran los principios de derecho tributario referente al orden de la práctica de pruebas y las pruebas que tenemos, como la foja 1, la foja número 1, fojas del 60 y la copia debidamente certificada del informe técnico del año 2018, FOJAP que aparece en el 2016, emitido por la ingeniera Karina Álvarez Constante, y el memorando del CAE, el guión, perdón, del 2018 al 0 al 73, suscrito por el doctor Hugo. Del proceso número referente a la prueba número 2 tenemos también la foja 61, 62, 63, la resolución de la causa del año 2019 y el guión con fecha 25 de febrero de 2019. Todo por mi parte, señora jueza. Muchas gracias tanto al abogado de la parte actora como al abogado de la parte demandada. En este momento oportuno para realizar la práctica de las pruebas fundamental, de acuerdo al artículo 159, inciso 4, acerca de la oportunidad de la prueba, y viendo que mencionaron en el inciso 1 acerca de la necesidad de la prueba, los abogados de la parte actora practiquen sus pruebas en el orden en el que, atención, por favor, le doy el uso de la palabra. Buenas tardes, señores miembros del tribunal, señores abogados presentes, público. En general, para efectos de identificación, soy el abogado Luis Fernando Cuello, con número de matrícula 010-2019-48, el cual ejerzo la defensa técnica de la parte de la empresa. Señores miembros del tribunal, conforme se ha señalado el orden a practicarse de las pruebas al proceso, al momento de presentar las pruebas documentales mismas que son pertinentes,
conducentes y útiles, es así, señores miembros del tribunal, como bien quiero hacer uso del expediente, por lo cual se les compartirá el acceso a tanto ustedes como a la parte demandada, lo cual se ha presentado dentro del desarrollo del anuncio y el orden de la práctica de las pruebas, será el siguiente. A Fojas 19 tenemos las copias certificadas del reclamo administrativo número 107 en el 2018, presentado ante el Senado, en el cual se logró evidenciar que se presenta una negativa por el ente regulador de aduanas, pues se le motiva de forma clara y consiste al respecto porque no es procedente del cobro de salvaguardas, para lo cual se motiva no de una forma muy convincente, vulnerando así el principio de legalidad en el presente reclamo administrativo. Tenemos en el inciso primero que nos menciona acerca del pago indebido, el cual se considera para pago indebido el que se realice por un tributo no establecido legalmente o del que haya excepción por mandato legal. Hasta aquí mi prueba, señora jueza. Muchas gracias, doctor Coello. ¿Y abogados de la parte demandada tienen algo que objetar respecto a la prueba planteada por la parte del doctor? Les doy el uso de la palabra. No, doctora jueza, estamos conformes con las pruebas. Muchas gracias, doctor Pazmiño. Doctor Coello, continúe con la práctica de las pruebas, por favor. Muchas gracias. Como segunda prueba tenemos la foja 22. La consulta del detalle número 046-2013-2100 813-575. Con esta prueba, señora jueza, pongo en su conocimiento cuáles son los objetos y sobre los cuales se pretende fundar el pago de salvaguardias, es decir, los 300 conjuntos de kits para el ensamblaje llegaron con fecha 2 de diciembre del 2013, bajo el régimen 21, es decir, que con esta importación se encuentra dentro del país de forma temporal, debido a que la misma va a ser exportada y es de vital importancia, pues nos permite presentar sobre qué se corroboró un concepto de salvaguardia y demostrar la fecha exacta en que la importación ingresó al país, para lo cual en ese momento no existía regulación alguna respecto del tema de saldar valores. Hasta aquí mi segunda prueba, señora jueza. Muchas gracias. Doctor, ¿tiene algo que objetar al respecto de la segunda prueba presentada por la parte actora? No, doctora, estoy conforme. Muchas gracias. Prosiga practicando sus pruebas, señor abogado. Muchas gracias. Como tercera prueba tenemos la foja 2021, la factura comercial emitida por el proveedor en el extranjero con su correspondiente traducción. Aquí tenemos la definición de los artículos importados y la información del producto, la fecha de emisión, el cual es el 20 de octubre del 2013, y el número de factura, que es el 1597872. Aquí tenemos los 300 conjuntos de kits que se utilizaron para el ensamblaje de vehículos. Hasta aquí mi tercera prueba, señora jueza. Muchas gracias, señor abogado. ¿Tiene algo que objetar el abogado Pazmiño al respecto a la prueba? Bajo el principio de contradicción nos acogemos a las pruebas. Devuelvo la palabra al doctor. Continúe, señor abogado, por favor. Muchas gracias. A foja 23 tenemos la materialización de la solicitud número 046-2014-00424. Esta fue aprobada el 14 de noviembre del 2014, lo cual se extendió hasta el plazo de fecha 15 de noviembre del 2015, en el que se mantuvieron los 240 conjuntos de kits en el régimen de perfeccionamiento activo, pues la intención era de realizar el perfeccionamiento, luego exportar
Pero los motivos externos a la voluntad de la compañía de negocios Hyundai, ese punto no se pudo realizar, en ese punto no se pudo realizar dicha acción y por eso se tuvo que solicitar el cambio de régimen. Eh, hasta aquí me dicen, hasta aquí mi prueba, señora jueza. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. ¿Algo que objetar sobre esta prueba el abogado Pazmiño? Señora jueza, miembros del tribunal, la parte demandada objeta esta prueba presentada a la fuerza. 24, sobre ellos, sobre la materialización y el pago del valor de la salvaguardia, ya que como indica el Código Tributario y el artículo 221, numeral 5, sobre las acciones directas nos indica que el Tribunal Distrital de los fiscales competentes para conocer y resolver las acciones directas de entre él se presentan relacionados con el panel de video de pago, perdón, con el papel de video de pago en exceso por él analizado y después de ejecutoriada una resolución administrativa que niegue la reclamación de un acto de liquidación o de determinación de obligación tributaria por los datos. Rechazamos a la prueba presentada por la parte actora, documento que muestra que el valor que se le creó en la nacionalización de la mercadería, de la partida arancelaria, así como la cancelación del valor de 688.183,61 de los Estados Unidos de América. El concepto de salvaguardia, el reclamo, se encuentra sin fundamento, ya que tenía que haber realizado antes que se ejecutaba el pago de la obligación tributaria. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Gracias, señor abogado. No se acepta su objeción. El doctor, debido a que la prueba presentada por la parte actora es útil, pertinente y conducente con respecto al tema en el que se está ventilando la presente audiencia, doctor, prosiga con la práctica de pruebas, por favor. Señora jueza, a foja 26 y 27 tenemos la materialización de los documentos relacionados con la exportación realizada, siendo la consulta de detalle de declaración de exportación número 046-2014 y 161.00.433.815 y 046-2014-61. Además, 10.04.84.49.93. Hasta aquí mi prueba, señora jueza. Muchas gracias, señor abogado. Al respecto de esta prueba, ¿va a objetar el abogado de la contraparte? Muchas gracias, doctora. Doctor, al respecto de esta prueba, para que se establezca con el principio de contradicción, nos acogemos a la prueba y devuelvo la palabra. Gracias. Muchas gracias, señor abogado. Prosiga el señor abogado Coello con la práctica de las pruebas. Muchas gracias. A foja 28 y 29 tenemos la materialización de la liquidación de aduanas número 333-03-3891, la cual es un acto de determinación realizada por la propia administración y que bajo este contexto todos los rubros en ellas constituyen una obligación aduanera en los términos que señala la ley y en el artículo 107 del Código Orgánico de Producción de Comercio e Inversiones. Y que además, en el caso de análisis, aplica a todas las luces la extensión establecida en la resolución número 11/2015 del COM y, y justificadamente niega el reclamo presentado, alegando que la salvaguardia no es un tributo cuando dentro de él acuerdo internacional ratificado por el Ecuador, antes ya mencionado, se lo reconoce como tributo. Hasta aquí mi prueba, señora jueza. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. ¿Tiene algo que objetar el doctor Pazmiño? No, doctora. Muchas gracias. En este momento ha concluido la práctica de pruebas por la parte actora
Y en este momento se va a realizar la práctica de pruebas de la parte demandada. Prosiga, señor abogado. Buenas tardes, señores miembros del tribunal, señor secretario, señores abogados presentes. Para efectos de grabación, me identifico, soy el abogado Javier Pazmiño, con número de matrícula 04-2019-15. Ejerzo la defensa técnica del señor economista Javier Garay, director del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Señores miembros del tribunal, conforme a lo señalado, el orden de practicarse las pruebas al proceso de presentar las pruebas documentales mismas que son pertinentes, conducentes y útiles. Señores miembros del tribunal, como bien sabemos, se les compartió el acceso a los expedientes tanto a ustedes como a la parte actora, en lo cual se ha presentado dentro del desarrollo del anuncio de pruebas y orden de la práctica de pruebas, en la cual serán las siguientes. En las copias certificadas del informe técnico, foja CB 2018-F 1006, que consta a foja 60 este informe técnico, que fue emitido por la ingeniera Karina Álvarez, constante en el memorándum JD 2018 y suscrito por el doctor Hugo Pérez, jefe de procesos aduaneros, con la foja documental en el que consta el informe y el numeral del señor director nacional de aduanas de Ecuador. Tiene la facultad como autoridad aduanera para determinar y recaudar las obligaciones tributarias causadas por efecto de la importación y exportación de mercancías conformes a los sistemas previstos en el Código Tributario. Es así, en dicho documento consta lo pertinente relacionado a la denominación de salvaguardias y el valor que asciende a este rubro comercial, a fin de demostrar que se trata de una recaudación de valor, no de un tributo de los señores miembros de un tributo, señores miembros del tribunal. Es así que la ley es clara y en lo que nos manifiesta en el Código Orgánico de la Producción de Comercio e Inversiones, en el artículo 88, que establece que las salvaguardias es una medida de defensa comercial, y en el artículo 89, que señala que las medidas de salvaguardias, entre otras, no tienen ya sea naturaleza física o tributaria, y que los principios generales del derecho tributario no serán de aplicación a dichas medidas. Y en el artículo 108 también nos manifiesta que prescribe los recargos arancelarios y además gravámenes económicos que se apliquen por concepto de medidas de defensa comercial y de similar naturaleza, lo cual no podrán ser considerados como un tributo y por lo tanto no se regirán por los principios de derecho tributario. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Tiene apagado el micrófono, señora jueza. Muchas gracias, señor abogado. ¿De la parte actora tiene algo que objetar al respecto de esta prueba? No, señora jueza. Por principios de contradicción nos allanamos a la prueba. Muchas gracias, doctora. Doctor, prosiga con la práctica de las pruebas, por favor. Gracias, señora jueza. Como segunda prueba tenemos la resolución de la SENAE del 2019, número 105-R, de fecha del 25 de febrero de 2019, que se encuentra en la foja 61 y 62 y en la foja 63, en lo que se demuestra con este documento que la partida es legal y apegada a la normativa vigente. Es así, señores miembros del tribunal, que contiene este texto, en el que se manifiesta que dentro de la resolución del SENAE, en el cual contiene los antecedentes efectuados por el entonces reclamando la compañía Automotores Hyundai, y que consta y se fundamenta y motiva las declaratorias de lo reclamado, y que se sostiene la normativa que da lugar las salvaguardias, teniendo en cuenta en que la nacionalización de la mercadería, en la cual observamos que se encuentra ya mencionada, y así la entrada está en vigencia. De esta resolución, manera
de los antecedentes, como también de la forma clara y expresa, se encuentra la necesidad de las salvaguardias mencionadas y los objetivos que buscan la misma base de la normativa aplicada, como ya mencioné anteriormente, y la motivación para la aplicación de esta salvaguardia es así como también se encuentra el porcentaje, el cual asciende a la salvaguardia en relación a su importación. Por todo lo expresado, señores miembros del tribunal, es con la finalidad de que ustedes tengan la clara convicción de que los hechos reales a los cuales es objeto de esta controversia, de los puestos que la negativa da reclamo del pago indebido, obedece claramente a las consideraciones que realiza la autoridad aduanera que demanda que fue un pago no debido y las salvaguardias no es un tributo. Vuelvo a repetir que es por eso que se considera que no se cumple con los requisitos para su procedencia de conformidad con el Código Tributario, por lo cual, señor, señalo que el código de la materia es clara, a diferencia de la recaudación en materia tributaria y otra a la recaudación de carácter comercial. Tal es así que puntualiza en dicha resolución. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias, señor abogado. ¿Tiene algo que objetar al respecto a esta prueba, señor abogado Sánchez? Sí, señora jueza. En la segunda prueba que nos menciona la parte demandada, en la resolución de 2019 y de junio, perdón, en la resolución del 25 de febrero de 2019 nos dice que esta afecta a nuestro cliente, ya que según el principio de seguridad jurídica, genera pues cierta incertidumbre, ya que se declara sin lugar el reclamo administrativo del pago indebido. Cabe destacar que las mercaderías fueron embarcadas el 20 de octubre de 2013, hecho inclusive que se encuentra reconocido en el propio acto administrativo impugnado, motivo por el cual no era procedente el pago de dichas salvaguardas y que fueron recaudadas indebidamente por la Administración Aduanera, porque las mercancías fueron embarcadas antes de la entrada en vigencia de la resolución del COMEX. Hasta aquí mi intervención, señora juez. Le devuelvo la palabra. Muchas gracias, señor abogado. Se acepta la objeción de la parte actora. Doctor, prosiga con la práctica de las pruebas, por favor. Atendiendo al principio de con número de matrícula, perdón, con las pruebas ya, conforme con las pruebas ya practicadas, las cuales son copias certificadas del informe técnico del SENAE 2018, emitidos por la ingeniera Karina Álvarez en las hojas 59 y 60. También voy a referirme a la resolución número RQ 2010 y 9001, foja 61, 62 y 63. Señores jueces del Tribunal Contencioso Tributario, presento mi alegato final, ya que el presente caso se confirma en el hecho generado del impuesto a la salida de divisas. Según lo analizado, consideramos que no existe un pago indebido de acuerdo al artículo 122 del Código Tributario, por lo que deberá ejecutarse a la normativa vigente de la fecha de su presentación, es decir, a la norma vigente desde el 2024, desde agosto 24 del 2018, de la norma tributaria. No se extiende en otros términos, ajenos a lo consagrado en su sentido usual. Por lo que esta constituye un error y también atenta contra la seguridad jurídica, por lo que pedimos se desestime la demanda y se ratifique en la actuación de la administración. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias a la parte actora y a la parte demandada.
nuevamente a las partes procesales toda vez que se ha evacuado las pruebas, tanto de la parte actora como de la parte demandada, ha preconcluido en esta etapa probatoria. En este momento, este juzgado estima otorgar la palabra por última vez a las partes procesales para que realicen sus alegatos de clausura, recordándoles que tienen un máximo de 10 minutos para que realicen sus intervenciones, y en este sentido concedo la palabra a la defensa técnica de la parte accionante, por favor. Buenas tardes con todos los presentes, público general. Soy el abogado Hamilton Sánchez y voy a comenzar con mis alegatos finales, teniendo en cuenta que, como ya he dicho, esto acerca la parte de las... a ver, como ya he dicho antes, estos vehículos a diésel ya han sido exportados desde un país extranjero. Han llegado a caer en lo que son la aduana, de tal manera que se supone que deben tener un control. Así también procederé a dar lectura a lo que son las siguientes pruebas que presentamos nosotros, como la primera, que se indica en Fojas 19, lo que es el pago indebido, que se considera que se realice por un tributo no establecido legalmente. Siendo, siendo el primero, pues procedo por favor a que revisen lo que está escrito en Fojas 19. El segundo, que es en Foja 21, en el que se puede observar la llegada de los 300 conjuntos para el ensamblaje de los vehículos con fecha 20 del 10º mes del 2011. Y por último, con el que es en Fojas 24, que se observa lo que es el pago de las salvaguardias. Esto con las pruebas ya expuestas, así como lo antes dicho, por lo que se considera un pago indebido en primer lugar. Como bien está estipulado, las salvaguardias son medidas de protección comercial, mismas que se llevarán el incremento generado de materias importadas para la protección económica de productos generales en este país para la creación de conjuntos para el ensamblaje de vehículos tipo, tipo H. Eh, No existe fábrica alguna dentro del Ecuador, por lo cual no hay riesgos económicos dentro del país. De igual manera, hay que tener en cuenta que el embarque de dichos conjuntos fue anterior a la vigencia. Fue anterior a la vigencia de salvaguardias, como antes se supo expresar. Así que también existe un pago. El pago indebido de estas salvaguardias, no solo por el hecho de que está a destiempo, sino por el hecho de que al no existir peligro alguno, en cuanto a la economía de nuestro país, queda más que claro que no estamos de acuerdo. Y lo actuado, con lo actuado y puesto que se ha demostrado, pues mediante los documentos expuestos, que todos ustedes han tenido acceso y que han sido practicados en su momento, así como también todos los hechos argumentados, tanto de hecho y de derecho, que he representado, pues tiene que haber planteado este acto de impugnación, ya que se han vulnerado sus derechos en el debido proceso. Es por ello, señores jueces de este tribunal, que se solicita que se niegue este pago de la salvaguardia, ya que es un pago indebido. En cuanto a la solicitud que se está presentando, pues devuelvo la palabra al señor juez. Muchas gracias, doctor. Atendiendo al principio de contradicción que tanto se ha hecho mención en esta audiencia y también atendiendo a los parámetros del debido proceso constante en la Constitución de la República del Ecuador, se le otorga la palabra a la defensa técnica de la parte demandada para que realice sus alegatos de clausura. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora jueza. Presento mi alegato final, ya que en el presente caso se configura el hecho generador del impuesto a la salida de divisas. Según lo analizado, consideramos que no existe un pago indebido. Esto de acuerdo al artículo 122 del Código Tributario, por lo que se debería adecuarse a la normativa vigente a la fecha de su presentación, es decir, que a la norma vigente desde la fecha de 24 de agosto del 2018, la norma tributaria no
que dice que no puede extenderse en otros términos ajenos a lo consagrado en su sentido usual. Y esto, de acuerdo al artículo 13 del Código Tributario, en el presente caso se extiende como una obligación de la Administración Tributaria al devolver valores cuando en el artículo 26 del reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de divisas no lo contempla, por lo que esta constituye un error y también atenta contra la seguridad jurídica, por lo que pedimos se desestime la demanda y se rectifique en la actualización de la Administración Tributaria. Esto es lo que puedo decir en cuanto a mis alegatos finales, señor juez. Le devuelvo la palabra. Muchas gracias. Tal vez toda vez que hemos escuchado los alegatos finales en este tribunal, dispongo tomarse un lapso de 2 a 3 minutos simplemente para conciliar en algunos puntos los que no estamos aún de acuerdo y posterior a eso pasaremos a deliberar. Considerando que este tribunal es competente para conocer y resolver la controversia que le ha sido planteada en virtud de lo que dispone el numeral 7 del artículo 320 del Código Orgánico General de Procesos, en relación con el artículo 219 del Código Orgánico de la Función Judicial y considerando que en este proceso es válido por habérselo tramitado de conformidad a la ley sin omisiones que pudieran afectarlo en su procedimiento ordinario. Por tratarse de acciones directas de pago indebido conforme al artículo 321 del Código Orgánico General de Procesos, este tribunal considera que el Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de derechos y justicia conforme así lo consagra el artículo 1 de la misma Constitución y partiendo de la premisa de que si la administración aduanera le corresponde el cobro de deudas aduaneras, en este caso de las salvaguardias, también le corresponderá su devolución en caso de omisiones por el principio de justicia de las pruebas aportadas en este juicio y del análisis realizado, el tribunal concluye que en el presente caso, si se produjo un pago indebido de las salvaguardias porque hoy la actora no se encontraba en la obligación legal de satisfacerles de conformidad con lo previsto en el literal del artículo 2 de la resolución del COMEX número 11-2015, que nos explica que se excluye de la aplicación de esta salvaguardia a las siguientes importaciones. Literal A, aquellas mercancías que requieren ser nacionalizadas y que hayan sido legalmente enmarcadas con destino al Ecuador hasta la presente fecha de entrada en vigencia de dicha resolución de la norma jurídica. Se desprende que se encontraban excluidas de la aplicación de estas salvaguardias aquellas importaciones que fueron embarcadas al Ecuador hasta la presente fecha de entrada en vigencia de dicha resolución, esto al 11 de marzo del 2015. En el presente caso y conforme se ha demostrado en la audiencia, las mercancías que no son objeto de controversia y que se encuentran amparadas bajo la declaración aduanera número 46-2013-21-813-575 fueron embarcadas el 20 de octubre del año 2013, hecho que excluye que se encuentra reconocido en su propio acto administrativo impugnado, considerando el punto 7.4, motivo por el cual no era procedente el pago de dichas salvaguardias y que fueron recaudadas indebidamente por la administración aduanera, porque las mercancías, como ya son mencionadas, fueron embarcadas antes de la entrada en vigencia de esta resolución. Por los antecedentes expuestos, este Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en Cuenca, administrando la justicia en honor de mi pueblo, soberano del Ecuador y como autoridad de la Constitución y las leyes de la República por mi nimidad, acepta la demanda formulada por el señor
en su calidad de representante legal de la compañía de negocios automotrices Neo Hyundai S.A. en contra del director distrital de Quito del Servicio de Aduanas del Ecuador, y se declara la invalidez de la resolución número SENAE-DDQ-2019-115-RE del fecha 25 de febrero del año 2019. Y dispone que el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador devuelva al accionante los valores pagados indebidamente por concepto de salvaguardias. No procede el pago de indemnizaciones, y en cuanto a las costas procesales, al no exigir litigación abusiva, temeraria o maliciosa o con deslealtad de las partes, no procede fijarlas. Queda notificada a las partes en audiencia como la presente resolución, y posterior serán notificados en sus respectivos correos electrónicos y casilleros judiciales, siendo las 18:36. Doy por concluida la presente audiencia. Que tengan todos una buena tarde.